¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos hablado ya del partido que Argentina le ganó 6-0 a Bolivia por la fecha 10 de la clasificación sudamericana al Mundial 2026 y ahora, como siempre hacemos en el canal, vamos a completar con el resto de la fecha porque hay muchísimo para hablar, partidos muy destacados y algunos decisivos. Vamos a comenzar por el de Paraguay-Venezuela. Paraguay-Venezuela para mí era el partido más importante por la situación en la tabla de los dos, porque los dos tenían una posibilidad de enfrentamiento directo y entonces si ganaba Venezuela probablemente se le escapaba y si ganaba Paraguay se prendía entre los equipos que podían clasificarse para el Mundial en el lote de los 6. Bueno, un partido muy duro, fue un partido casi diría de Copa Libertadores, trabado, luchado, muy hablado, con los dos técnicos argentinos, para mí muy capaces los dos. Por un lado el Bocha Batista dirigiendo a Venezuela con un trabajo excepcional, jamás Venezuela estuvo peleando tan cerca de clasificarse para un Mundial. Y por otro lado el ya conocido por muchos Gustavo Alfaro, que donde dirige le va más o menos bien, en general siempre con tácticas inteligentes, con un gran manejo de grupos. Y bueno, entonces se vio un partido duro como era de esperar. Este partido lo terminó ganando Paraguay no de manera simple. ¿Por qué digo esto? Porque Venezuela se puso en ventaja en un muy buen primer tiempo del Vinotinto con un gol de Aramburu, un gran lateral, Aramburu, en una gran jugada de Soteldo, un jugador muy talentoso que le fabricó el espacio para que después viniera muy bien entrando por derecha Aramburu. Hasta ahí la gran sorpresa, ¿no? Venezuela ganando en Paraguay, en Asunción, al equipo local que venía en levantada y que en este partido se jugaba, no diría todo, pero casi todo para tener alguna chance de clasificarse. También hay que decir que uno de los mejores jugadores de Paraguay, Enciso, falló un penal que se lo atajó muy bien Romo, el arquero de Venezuela, que le anticipó y que además le aguantó hasta el final el remate para adivinarle el palo, para adivinarle el costado donde iba a ir la pelota. Con ese penal fallado por Enciso y con el 1-0 se fueron al descanso y parecía que Venezuela iba a tener el dominio del partido. ¿Por qué? Porque manejaba bien los tiempos, porque tiene buenos jugadores, porque ya sabemos de un jugador como Rondón que aguanta bien jugando de espaldas al arco, es un jugador muy robusto que tiene buen manejo y parecía que Venezuela podía llevarse el partido. Sin embargo, el segundo tiempo fue un dominio bastante fuerte de Paraguay que salió, claro, con todo a buscar el empate. Y el cambio más importante que realizó Gustavo Alfaro fue la entrada de Tony Sanabria. Tony Sanabria es un gran goleador que pasó por la Masía de Barcelona. Llegó a jugar en el Barcelona en las divisiones inferiores, después pasó por otros equipos italianos y también, bueno, en Europa en general hizo una carrera. Y en este momento fue importantísimo para Paraguay porque en una diferencia de 14 minutos Sanabria marcó dos goles, uno con el pie y otro de cabeza, muy oportunistas los dos. Siempre con centros, que es un poco lo que hace el fútbol paraguayo mejor que nada, esto de jugar con los centros, con desbordes por los costados, con un buen almirón, pero básicamente con Enciso como jugador más talentoso, más allá del penal que falló. Con estos dos goles de Sanabria, después Paraguay mantuvo la diferencia siempre en un partido muy parejo y muy complicado. Y de esta manera, fíjense cómo Paraguay en pocas fechas desde que está Alfaro, ya con 13 puntos, alcanza la línea de Ecuador, que había comenzado muy bien la clasificación y se fue desinflando, tal como suele pasar con muchos equipos ecuatorianos a lo largo de distintas clasificaciones para el Mundial o Copas América. Es una característica que no sabemos por qué, porque los calendarios van cambiando, pero la selección de Ecuador empieza bárbaro y después se desinfla un poco. Paraguay no empezó nada bien, no está pasando por un ciclo muy bueno en los últimos años con las últimas generaciones, pero lo venimos diciendo del canal, jugadores buenos empieza a tener en buena cantidad porque hay 3 o 4 jugadores que marcan diferencia. Tener ya a dos jugadores como Enciso o como Almirón que están en la Premier League inglesa, o tener a un Sanabria, por ejemplo, que puede definir, o tener a Gustavo Gómez atrás, que es uno de los mejores defensores centrales de América y que inentendiblemente en el ciclo anterior no estaba jugando. Bueno, yo creo que con eso ya Paraguay, con el Gatito Fernández al arco y con los agregados de muy buenos jugadores en otros puestos, no en todos, pero en muchos puestos, Paraguay está para pelear con Gustavo Alfaro para llegar al Mundial. Tiene una tradición mundialista Paraguay, jugó muchas veces, se había caído en los últimos tiempos, pero está para pelear. Y Venezuela también está para pelear, atención con Venezuela, porque igual que Ecuador empezó muy bien y ahora tiene una pequeña caída y tiene que jugar con Brasil el próximo partido local.
es un partido fortísimo. Venezuela llegó a sacar un empate a un Brasil en crisis como visitante. Ahora tendrá que jugar de local ese partido. Y Paraguay frente a Argentina como local. Los dos equipos tienen como locales partidos realmente duros. Así que vamos a ver cómo sigue. Otro partido para destacar y que sorprende ya por la racha larga que lleva igual es Uruguay. Uruguay no pudo pasar del 0-0 frente a Ecuador. Como local en el Estadio Centenario se fue silbado estruendosamente el equipo uruguayo que lleva, les cuento, 4 partidos sin marcar un gol. Recuerden ustedes que Uruguay le ganó a Argentina a la Bombonera 2-0. De ahí ahora aparece una distancia enorme en el tiempo. Uruguay lleva 4 partidos sin marcar un gol y de esos partidos 2-0 de local. Realmente extraño, no es muy común que esto pase en el fútbol uruguayo, pero también hay que aclarar que Uruguay se encuentra envuelto en este conflicto muy grande entre Marcelo Bielsa y los jugadores de la selección, o varios jugadores de la selección. Todo comenzó con aquellas duras declaraciones de Luis Suárez contra el manejo humano, el manejo de relación que tiene Bielsa con los jugadores, y a partir de allí muchos jugadores y hasta el propio presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, salieron de alguna manera a respaldar a Luis Suárez y claro, con esto se complicó mucho. De hecho, si la cámara enfocaba varias veces durante el partido Marcelo Bielsa, que estaba sentado como siempre sobre la heladerita, que es una tradición, al borde del campo de juego, pero casi sin hablar, sin decir nada y sin hacer siquiera gestos, ni para bien ni para mal. Un Bielsa como alejado un poco de la cosa, que da la sensación de que si esto sigue así se puede complicar. Tengan en cuenta que los próximos 2 partidos con los que cierra el año de clasificación Uruguay van a ser local con Colombia, que justo después, con el recuerdo de lo que pasó en aquel partido de semifinal de Copa América, ¿no? en Estados Unidos, con la suspensión de tantos jugadores, con los incidentes finales. Así que Uruguay otra vez jugando frente a Colombia y también tiene que visitar a Brasil. O sea, fíjense qué 2 partidos tiene Uruguay, ¿no? Muy complicado, pero claro, tiene un colchón de puntos sacados a principio de campeonato, por decirlo así, o de clasificación, que lo mantienen arriba, aunque ya Brasil alcanzó la posición de Uruguay con 16 puntos. Así que Uruguay está tercero, compartiendo ahora con Brasil por estos 4 partidos que no fueron de lo mejor. Sí hay que decir de este partido Uruguay-Ecuador, que el primer tiempo fue un dominio uruguayo importante, con algunas jugadas de gol que no pudo concretar. Darwin Núñez con un tiro en el palo, un tiro libre muy bueno también de Valverde, otro remate de Valverde a media distancia. Es decir, hubo varias jugadas. Ya en el segundo tiempo Uruguay jugó bastante peor que en el primer tiempo. Me parece que comido un poco por la ansiedad. Ante un Ecuador insulso. Este Ecuador de Becachese a mí no me da garantías. Me parece que ha bajado bastante en su nivel. Sí que tiene algunos jugadores muy interesantes como Plata, como Minda, que sacó un remate, el único diría en todo el partido importante, que tapó bien Roger, pero en general me da la sensación de que es un Ecuador a mitad de camino, ¿no? De local no termina de convencer, de visitante juega un poco retrasado, no está claro, es decir, jugadores buenos sigue teniendo, pero me parece que Becachese todavía no encajó con un esquema un esquema propicio para este equipo ecuatoriano que estaba mucho más arriba cuando empezó la clasificación y que de a poquito va bajando y que ya fue alcanzado por Paraguay en el 5º y 6º puesto. Es decir, ya Ecuador estamos hablando de entre 5º y 6º en una clasificación que van los 6 primeros al Mundial y el 7º al repechaje. Así que atención, guarda con Ecuador, que juega la próxima jornada como local frente a Bolivia. Así que es un partido en el que están 2 equipos con puntos parecidos, 13 Ecuador, 12 Bolivia. Así que vamos a ver qué pasa en ese partido. Hay que hablar del triunfo aplastante de Colombia frente a Chile. Un Chile que cuesta decirlo porque matemáticamente todavía hasta puede sacar los puntos hasta para ser el primero. Pero da la sensación, por el ritmo que lleva Chile, por la situación anímica, por el rendimiento del equipo, que Chile está muy mal, ¿no? Muy mal, muy mal. No se sabe, ahora Ricardo Gareca, el técnico argentino, tan exitoso en otros equipos, ¿no? Pero que en Chile no encajó, parece, que cuando terminó el partido, después del 4-0 con el que Chile perdió frente a Colombia, dijo que ahora sí se iba a tomar un tiempo para pensar qué hacer. Gareca lo que dijo es que se va a sentar con su cuerpo técnico. Ahora sí, porque él antes cuando le preguntaban decía, no, yo me siento con fuerza para seguir. Esta es la primera vez que Gareca parece ceder un poco y dijo, tengo que hablar primero en frío
con mi cuerpo técnico para ver qué hacemos, para ver cómo seguimos, porque fuimos muy superados por Colombia y efectivamente no le encontramos la vuelta por ahora. Chile está último de los 10, es realmente bastante poco común en los últimos tiempos que Chile alcanzara esta última posición, pero está, fíjense, con 5 puntos cuando Argentina tiene 22. O sea, Chile está a 17 puntos de Argentina, que es el primero. Mucha distancia, mucha diferencia, muy lejos de los puestos de clasificación, porque si hablamos que el quinto y el sexto tienen 13 y Chile tiene 5, están realmente lejos y entonces vamos a ver ahora qué pasa. Chile ahora tiene el partido frente a Perú, en el que, bueno, los dos están ante último y último y dependen, además de que uno de los dos gane, porque si empatan se anulan mutuamente, dependen también de que, por un lado, pierda Bolivia frente a Ecuador, que Venezuela pierda frente a Brasil. Creo que son los dos partidos en los que van a estar de reojo mirando para ver qué pasa, porque no les alcanza entre sí en lo que ganen. Necesitan que los que están inmediatamente arriba pierdan para tener chance de alcanzar al menos a uno o a dos para ir a un repechaje, aunque sea acercarse un poco. Parece bastante difícil la empresa. En el caso de Colombia frente a Chile, casi que no hubo nada que hacer para el equipo chileno. Cuando llegó el primer gol de cabeza de Davinson Sánchez, un cabezazo que ni Davinson vio, porque la pelota casi que le rebotó en la cabeza y entró. Aparte de ahí, yo creo que ya Chile empezó a darse cuenta que tenía muy pocas chances de remontar. Después vino el muy buen gol de Luis Díaz, cuando no, Luis Díaz, uno de los grandes cracks que tiene Colombia. Después llegó el tercer gol de Durán, el jugador del Aston Villa, que está en un momento excepcional. Es un gran jugador Durán, que a veces insólitamente entra como suplente en Colombia. Bueno, ahora con el asunto de la lesión de Córdoba, seguramente tendrá más minutos. Y por último, Sinisterra, ya sobre la hora, en el tiempo de descuento, marcó el 4-0 cuando el partido hacía rato que estaba definido. Así que bueno, Colombia de esta manera ratifica su buen rendimiento, más allá de esa rara derrota que tuvo, con la que perdió el invicto en la altura de El Alto, 4.150 metros, frente a Bolivia en la fecha anterior. Así que Colombia ratifica que después de Argentina es el equipo más fuerte, el que le sigue un poco el ritmo a Argentina, pero ahora tiene algunos partidos realmente duros. Por ejemplo, el próximo tiene que ir a jugar a Montevideo. Así que vamos a ver qué pasa si mantiene Colombia el ritmo que viene manteniendo. Pero, como les digo, parece que esta fecha fue una fecha en la que, salvo el partido Paraguay-Venezuela, que acercó a Paraguay al lote de los primeros, y Brasil marcando también esta remontada, el resto de los equipos están o muy arriba o muy abajo. Tenemos que terminar hablando, claro, del partido de Brasil con Perú. Brasil ganó a Perú 4-0, un partido, otro resultado que no admite demasiado análisis en el sentido de quién fue superior a quién. Perú es otro, como digo, frente a Chile o con Chile, que van a enfrentarse la próxima fecha. Perú y Chile son los equipos más flojos, sin duda, de esta clasificación. Tampoco Fossati, el técnico uruguayo de Perú, le encontró la vuelta, más allá de que le ganó a Uruguay, a un Uruguay en crisis, la fecha pasada, pero bueno, un Perú que fue a Brasil a ver qué pasaba y se encontró rápidamente con el penal, no tan rápidamente, fue pasado los 20 y pico de minutos, pero en el primer tiempo, un penal por una mano protestada por todo Perú, una mano que se puede ver varias veces, pero yo creo que está bien cobrado el penal, y ese penal lo convirtió Rafinha, el jugador de Barcelona, que pasa por un buen momento en el Barcelona también. Hoy es el capitán de Barcelona ante varias ausencias. Después una supuesta falta a Savinho, ahí sí, yo creo que pudo no haber sido. Me pareció que, salvo que lo tocan un poco de un costado, pero Savinho también se arrojó demasiado, pero también pudo haber sido penal, que lo convierte Rafinha otra vez. Y después aparece, como yo dije en el video pasado, no sé si se acuerdan, que la dupla del Botafogo, Luis Enrique e Igor Jesús, realmente son muy fuertes arriba, hoy por hoy pesan demasiado en este equipo, y creo que esto viene a colación de que el propio presidente Lula exigió o pidió que los jugadores de fútbol local sean más convocados que en otros tiempos, como que no hay tanta diferencia, dice él, que es un futbolero de ley, con respecto a los que están en el exterior. Bueno, será así o no, no sé, porque uno dice jugador de fútbol local y esos jugadores se destacan y a los 3 meses están en Europa. Pero bueno, en fin, por ahora son del fútbol local. Decía Igor Jesús, pero especialmente en esta fecha Luis Enrique fue fundamental en los 2 goles finales. En el primero de ellos, en el tercero de Brasil, un centro perfecto para una tijera espectacular de Andreas Pereira.
y después el cuarto gol lo hizo el propio Luis Enrique. Así que cerró la cuenta con este 4-0 que yo creo que no admite dudas y que marca también una evolución de a poquito, sin convencer demasiado, pero una evolución al fin de este equipo de Dorival Junior que ya se colocó tercero y que tuvo una muy buena doble fecha sudamericana, porque Brasil ganó los 2 partidos en esta doble fecha y entonces ya se colocó tercero compartiendo el lugar con Uruguay. En este partido quiero destacar también otro jugador que es Bruno Guimaraes, que a mí me encanta, que en todo momento de una jugada importante de Brasil siempre está Bruno Guimaraes. Es un jugador de una gran presencia, de una gran técnica, y está muy bien que sea convocado y que ocupe el lugar que está ocupando en este momento, porque creo que puede ser uno de los ejes importantes de la reacción de Brasil junto con estos que mencionaba, ¿no? Luis Enrique, con Igor Jesús. Me parece que son jugadores que le dieron un rejuvenecimiento a esta selección de Brasil que está levantando indudablemente. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.